Bienvenidos a la quinta semana de Milagros y Prodigios. Ya llevamos aquí más de un mes de estar caminando juntos en lo que es hacer este caminar como Cristo un estilo de vida. Gracias a Dios aprendimos que esto no es con nuestras fuerzas, es a través de Dios quien es tan poderoso para guardarnos sin caída. Es a través de recordar que pensamos y actuamos como Jesucristo porque hemos decidido el poder adoptar su mente en nuestra mente. Ahora la pregunta es, si sabemos que Dios es quien va en nosotros y pensamos como Jesucristo haría, actuaría y respondería, ¿qué nos continúa haciendo tropezar, caer en tentación y pecar contra Dios? Y de esto se trata justamente el tema que a la luz de la palabra llevaremos esta semana, el yo. ¿Qué hacemos cuando el yo se quiere interponer entre la voz de Dios que vive en nosotros y la manera de pensar en cuanto a lo que Jesucristo haría frente a esa circunstancia, frente a esa ofensa, frente a esa tentación? Y consiste la enseñanza de esta semana, aprender a negarnos a nosotros mismos. Eso es el gigante a vencer esta semana junto con tu compañero y compañera de oración. Vamos a llevar 4 maneras específicas en cómo Jesús se negó a sí mismo y del cual ahora llevaremos a la obra, a la práctica. Esta parte que nos toca a nosotros decidir cada día, guiados por el Espíritu Santo, adoptando la manera de pensar de Cristo Jesús. Comenzamos aquí con la primera lección a poder trabajar junto con nuestro compañero y compañera de oración. Si Jesús se negó a sí mismo, yo también. Lucas 9:23 nos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí nos habla esta escritura que esta acción ya no depende solamente en Dios, quien vive en nosotros, en la mente que hemos decidido adoptar a tener la mente de Cristo, sino cada día el poder crucificar lo que se quiere interponer entre la voluntad y la manera de pensar de Dios. Nos dice Allen en la página 67, ¿cuántos de los que harían las obras que Jesús hizo encuentran poco o ningún tiempo para la oración? Aquí nos viene a presentar una de las áreas en donde muy pocos están dispuestos a negarse al yo. ¿Cuán pocos de ellos pueden soportar la soledad? ¿Sí? A menudo oran maravillosamente en una multitud o cuando otros pueden estar escuchando. Pero las horas solitarias de la noche pasadas en oración solitaria no traen gloria al yo. El yo preferiría girarse un poco para encontrar un lugar más cómodo en su cómoda cama y volver a dormirse suavemente. El yo nos convence, debo descansar. La pregunta es, ¿cómo me niego al yo cuando ahí simplemente no tengo ganas de orar? No tiene sentido el orar. No he visto que nada cambia, he visto que el tiempo pasa. ¿Cómo me niego al yo? Y aquí, la clave está más sencilla de lo que tú y yo pudimos imaginar. El yo te va a decir, ora si te apetece, si lo sientes, si te nace. Pero negarse a sí mismo dice, ora de todos modos. Lo quieras, no lo quieras, lo sientas o no lo sientas. Ora de todos modos. Y entonces estarás negándote a ti mismo. Instrucciones que parecieran tan simples, pero de las cuales el primer paso es negarnos al yo. Número 2, negarnos a sí mismos como Cristo lo hizo, significa ser constantes en negarnos a nosotros mismos. De acuerdo al principio de la oración, número 2, aprendemos que Jesús oró constantemente. Y eso significa que constantemente, para yo estar orando, me tengo que estar negando a esos periodos donde mi carne, el yo, me dice que no tiene sentido o que no hay necesidad de hacerlo. Allen nos dice en la página 69, hay momentos en que la oración se encuentra cara a cara con el enemigo en el campo de batalla del mundo, para arrebatarle por la fuerza las cosas que por la promesa de Dios son nuestras.
pero que Satanás nos impedirá tener si es posible. Hay momentos en los que debemos luchar en oración como lo hizo Jacob. Génesis 32:26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Aquí nos habla la Biblia de constancia y persistencia a pesar del tiempo y la lucha y la intensidad con la cual hemos estado en ese campo de batalla en oración. También hay momentos en que la respuesta va a tardar y ahí el yo va a querer desmayar. Pero es aquí donde el negarnos a nosotros mismos nos llevará a aguantar pacientemente como lo hizo Daniel durante 3 semanas completas. Recuérdate que Daniel oraba 3 veces al día y no vio respuesta alguna en un periodo de 15 días. Y es ahí en donde vemos Daniel 10:2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. El yo nos va a querer decir, deshazte de esta aflicción, ya no puedes más, no tiene sentido, estás consumiendo tu vida y nada está sucediendo. Y es ahí donde deberemos recordar el negarnos a nosotros mismos. Hay momentos en donde esta lucha puede dejar secuelas de cansancio, aún nervios desbordados como pasó con Elías, cuando había orado por el fuego y la lluvia. En momentos como ese, la oración va a necesitar que nos neguemos aún a esos pensamientos de la misma muerte que van a querer venirse a interponer. Ese fue el caso de Elías, Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí nos tocará negarnos aún al pensamiento de que descansando por fin este dolor se irá. Número 3. Si Jesús oró en fe, yo también. Este tercer punto tiene que ver a negarme a mí mismo cuando la incredulidad y la duda me vengan a susurrar. Mateo 21 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis de esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Sabes? El negarnos a nosotros mismos significa que a pesar de escuchar la voz de la duda y la incredulidad, a pesar de sentir temor, a pesar de sentir aquello que siento que quiere que hacer que yo desmaye de seguir orando, yo decido permanecer en obediencia a quien me ha traído a orar, optando por los pensamientos de Jesucristo en medio de esa batalla espiritual. Allen nos dice, solo la persona que cree en el poder de la oración se negará a sí mismo el descanso que su cuerpo demanda para orar. La verdadera oración, la oración determinada y prevaleciente, es la mayor salida de poder en la tierra. ¿Sabes qué es lo que inunda en un mundo caído? La incredulidad, el desánimo, la rebelión, la desobediencia. Y es únicamente negando a convertirnos en lo que el mundo caído se ha convertido a través de la oración que obtendremos una verdadera libertad. El ya no conformarnos al sistema y mucho menos amoldarnos a lo que el padre de la mentira nos quiere adoctrinar. La iglesia primitiva oró 10 días y luego el milagro de Pentecostés sucedió. ¿Cuántos duramos ni siquiera 10 minutos en nuestro lugar secreto? Y los pensamientos comienzan por convencernos que ya no tenemos que orar por esa circunstancia. Ahí es donde se encuentra una iglesia debilitada, que ha dado pie a la importancia de lo que sus emociones y sentimientos dictan, de lo que por vista están viendo, olvidando que la oración es un hábito que debe de llevarse a cabo con persistencia y determinación. Así como Jacob. Jacob estaba determinado a continuar en esa batalla hasta ver la bendición que él sabía venía de parte de Dios.
Moisés. Moisés pasó 40 días en la montaña hablando con Dios y su rostro resplandecía tanto que llevaba un velo. Yo te pregunto, ¿cuán persistente han sido tus sentimientos y tus emociones que te llevan a ponerte de acuerdo con la destrucción? A medida que más fuertes sean estos pensamientos, estas dudas y la incredulidad que viene a tu corazón, mayor deberás de crucificar el yo. Mayormente deberemos de estar dispuestos a que aún el dolor que viene a sentir que desfallecemos y que ya no podemos más, a medida que eso incrementa, mayor tiene que ser nuestra determinación para permanecer en oración. Recuérdate que no solo basta resistir al enemigo. Cuando estamos orando, nos estamos sometiendo a Dios. Y como resultado de someternos en oración a Dios, resistiendo a las mentiras, incredulidad, duda y desánimo, el enemigo como resultado huye. Yo creo que muchos no han visto esto cumplirse aún, porque se quedaron solo resistiendo, mas no sometieron su carne a este estilo de vida de oración. Número 4. El cuarto punto a trabajar esta semana es lo que Jesucristo nos enseña, nos ayudará a efectivamente negarnos al yo, el ayuno. Si Jesús ayunó, yo también. Marcos 9:29 nos dice que el género de la incredulidad no sale sino con ayuno y oración. Es la combinación de negarnos espiritualmente, hacer otras cosas para someternos a Dios resistiendo al enemigo, pero también negarnos físicamente a todo lo cual nos entretiene, nos llena y nos mantiene satisfechos en lo físico. Allen nos dice, el ayuno es una parte importante de negarse a sí mismo. El deseo de comida, la más rica, la más sabrosa y la mejor, es uno de los deseos más fuertes del yo. Fue por comida que Esaú vendió su primogenitura. Fue al hambre física, el deseo de comida, que Satanás dirigió la primera de la serie de tentaciones a Cristo cuando estaba en el desierto. ¿Te acuerdas? Cuando le dice que si es hijo de Dios que convirtiera las piedras en pan, sabía que Jesucristo no había comido y en condición de hombre sentía hambre. También Pablo, el gran apóstol del poder, declaró que estaba en ayunos frecuentes. Mira 2 Corintios 11:27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Has hecho el ayuno un estilo de vida donde por lo menos una vez a la semana estés dedicando este hábito del cual nos ayuda constantemente a mantenernos sensibles al Espíritu Santo? Para esto vas a necesitar mantenerte en oración, para que no sea una práctica desde la religiosidad, que lo tengo que hacer para ganarme algo, sino que sea un entrenamiento para poder menguar tú y que sea el Espíritu Santo creciendo en ti, en cada una de nuestras decisiones, en cada una de nuestras acciones. La comida en sí no es pecaminosa, nos dice el autor, pero si se le da una importancia indebida, se convierte en un dios. Esto me recuerda similar al dinero. El dinero no es el problema, es el amor al dinero, cuando permitimos que ocupe el trono de nuestro corazón. Es ahí cuando dejamos que la comida, el entretenimiento, la distracción tomen el primer lugar en nuestro corazón y vamos poniendo a Dios en un segundo plano. Es ahí donde esto es errarle y fallarle al blanco, lo que conocemos como pecado. Pablo advirtió a su iglesia en Filipos de algunos a quienes podrían sentirse tentados por la comida. Y mira la expresión que usa. Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. En otras palabras, su mente solo estaba pensando en que su vientre estuviera satisfecho y lleno. Habían puesto sus ojos solo en lo terrenal y se les había olvidado el ámbito espiritual del cual constantemente necesitamos estar preparados.
y cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal. Eso nos lo dice Filipenses 3:19. Muchos de los que desean el poder milagroso de Dios en sus vidas hoy en día se ven obstaculizados por el hecho que prefieren perderse lo mejor que Dios tiene para ellos que perderse una buena comida. Y el autor nos comparte esto porque en medio de preguntarle a Dios por qué es que en su congregación no se miraban milagros y prodigios, una de las batallas más grandes que tuvo para obtener la respuesta fue el mantenerse en ayuno. Era cada vez que olía lo que de la cocina ahí en su esposa estaba preparando, que nuevamente cedía e interrumpía ese tiempo de ayuno y en oración. Yo te pregunto hoy, ¿cuán desesperadamente quieres ver milagros y prodigios? ¿Cuánto está tu alma urgida por ver al cautivo ser libertado, al oprimido, al enfermo ser sanado? Ahí calcula el costo de lo que sucede cada vez que cedemos frente a los placeres de este mundo, que minimizan los hábitos espirituales para poder caminar como Jesús. ¿Cómo es el ayuno que le agrada a Dios? Y aquí te comparto, basado en esta lección, lo que aprendí. No es uno donde lo hacemos para ser admirados por otros. Es uno que hacemos en secreto, en donde solo Dios sabe que lo estamos llevando a cabo. Y es aquí donde, sin mentir, sin llegar a las contiendas en casa, para aquellos que tal vez no están familiarizados con el ayunar, no lo entienden y de lo cual se preocupan por nosotros, vamos a necesitar adoptar la mente de Cristo para poder tiernamente y amorosamente compartirles lo que estamos llevando a cabo, sin hacerlo a la manera que querramos ser admirados por este hábito que estamos practicando. El ayuno también no es uno donde llegamos con peticiones egoístas. En un pasado, huelgas de hambre eran las que me podían ahí catalogar que el por cuál estaba yo llevando a cabo un ayuno. Era, Señor, no como hasta que me des una respuesta, no como hasta que vea yo este milagro sobre la vida de mis hijos. Y te cuento que eso es llegar con soberbia delante del Padre, sabiendo que Él es soberano y Él es Dios. Y es aquí donde tenemos que recordar que el ayuno no es para que Dios haga mi voluntad, sino para yo menguar y estar atenta a la voluntad de Dios. El ayuno es uno donde buscamos llenarnos de la voluntad de Dios y no viceversa. La Biblia nos habla acerca del ayuno que le agrada a Dios. Y te quiero invitar que juntos podamos leer una porción de Isaías 58, donde ahí se nos describe cuál es el verdadero ayuno. Te voy a leer hoy de la Nueva Traducción Viviente para poder ahí ver alguna de las palabras claves para entender cuál es el verdadero ayuno que Dios espera de nosotros. Grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Bueno, les diré por qué. Les contesto, dice el Señor. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que esto agrada al Señor? No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Esto a mí me habla acerca de la ofensa y el perdón. Ahí donde mantenemos prisioneros a quienes estamos esperando se nos sea restituido por el daño que han hecho a nuestro corazón. El Señor nos llama a este verdadero ayuno,
a perdonarlos y ponerlos en libertad. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Aquí me habla el Señor de generosidad. Él ya no solo en pensar por mis necesidades y lo que yo quiero para mí, sino el poder pensar también en mi prójimo cuando estoy llevando a cabo un ayuno. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos, ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Ahí te dejo de inspiración el poder comenzar este estilo de vida de negarse al yo. Aquí te resumo lo que aprendí en esta lección para inspirarte a hoy juntos poder llevarlo a cabo, no solo del conocimiento, sino a la acción. Entendí que negarse así tiene que ver con no solo negarme a la comodidad de dormir o ver lo que me entretiene un ratito más, o dejar de comer. Negarme a mí misma significa, a pesar del bombardeo de pensamientos incrédulos, egoístas, que quieren satisfacer el yo, mis 5 sentidos, mi carne, yo decido negar esos ofrecimientos para siempre poner a Dios en primer lugar. El decir, sí los escucho, no voy a negar, me están bombardeando, me están atosigando, pero no los voy a obedecer. El poder seguir orando y creyendo conforme a la voluntad de Dios. El seguir esperando hasta ver ese milagro sin importar la cantidad de tiempo, porque ahora sé que el yo es impaciente. Eso es negarme al yo. Y esto es lo que te quiero invitar a poder trabajar a lo largo de 5 días en esta semana. A continuación vamos a hacer el tiempo de compañerismo. En este tiempo de compañerismo no solo vamos a ir a compartir la información para ponernos en contacto el día y la hora que mejor les quede, sino también vamos a poder ahí ponernos de acuerdo en cuanto a llevar a cabo cada uno de los siguientes puntos que te quiero compartir para trabajar uno al día, no más de uno para que esto no sea abrumante. Punto número 1 que hoy aprendimos, después ahí de compartir nuestra información, es negarnos a sí mismo. ¿Qué áreas debes negarte a ti mismo para creer en el milagro de las personas de quienes estamos orando? ¿Te acuerdas que en la primera semana te recomendé que tuvieras al menos 4 personas quienes están a la expectativa de un milagro, quienes lo necesitan y están esperando un milagro? En este día vamos a ponernos a cuentas acerca de qué es lo que debes negarte a ti mismo para creer en el milagro de la persona o de las personas por quienes estás orando. Tal vez sea el tiempo que esa persona lleva con la enfermedad, el diagnóstico médico que se le acaba de dar, la relación matrimonial que ahora va hacia un divorcio, o tal vez simplemente los comentarios que has escuchado de la misma persona de la cual tú estás orando. Esto llévalo en confesión, renunciando en el nombre de Jesús a no dejarte convencer para dejar de orar por esa persona. El segundo día a trabajar juntos en compañerismo será siguiendo el ejemplo de Jesucristo, orando constantemente.
Y aunque únicamente se recomienda que estemos reunidos un máximo de 30 minutos en cada reunión a lo largo de la semana, esto va a ser para trabajar en tu tiempo a solas con el Espíritu Santo. El que se puedan intercambiar los nombres de las personas de las cuales tú estás parado en la brecha, creyendo un milagro de sanidad, financiero o relacional sobre la persona. Te cuento que es mucho más fácil el poder orar por el milagro de alguien más donde tú no estás en el centro del huracán. Ahí en donde tú no estás calculando el cómo vas a salir de la circunstancia, sino únicamente estás enfocado en que si Dios lo dice en su palabra, lo hará, hecho está. Aquí es importante que no solo tengas el nombre de la persona, el milagro por el cual estás creyendo, sino la escritura que lo respalda. Esto quedó como tarea en video anterior. Tú vas a estar orando por las personas de las cuales tu compañero de oración anotó la primera semana y viceversa. Esto lo puedes hacer a lo largo del día, en la mañana, al mediodía, en la noche, ahí conforme el Espíritu Santo te guíe, sin la necesidad de llamar a tu compañero o compañera de oración, en adición a los 30 minutos que durante este día ya se habrán reunido. Es un tiempo a solas con el Espíritu Santo después de esa reunión. Si tu reunión está programada hasta por la noche, comienza orando por estas personas una vez que tengas los nombres antes de reunirse y después de reunirse durante el tiempo que el Espíritu Santo te guíe hasta ver ese milagro cumplirse. Número 3. Jesús oró en fe, yo también. A partir de este día, el tercer día de estar orando por estas personas de las cuales estás creyendo por un milagro, en este tercer día se pondrán de acuerdo para comenzar a dar gracias. Esto ya es caminando por fe y no por vista. Es aquí en donde tú vas a comenzar a declarar como si ya hubiese sucedido. De hecho, comienza por comentar con tu compañero o compañera de oración cómo crees que será la vida de esa persona cuando vea el milagro sobre su vida. ¿Cómo será ahora su vida dedicada al Señor una vez que su matrimonio está restaurado, una vez que esa persona ha sanado, una vez que las deudas se han acabado? ¿Cómo glorificará al Señor esa persona y de la cual podemos darle gracias al Señor? Porque el milagro está hecho para honra y gloria de su nombre. Y por último, así como Jesús ayunó, vamos a tomar el cuarto día para orar y pedir dirección del Espíritu Santo, para saber qué ayunar, si vas a ayunar alimento físico, distracción, queja o palabras que no edifican. ¿Cuánto tiempo durará el ayuno y qué escritura estarán leyendo en los tiempos donde se abstengan de entretenimiento o se abstengan de alimento? Yo te puedo recomendar el que puedan leer Isaías 58 haciendo un autoinventario, pero lo dejo a tu discreción, lo que ambos así se pongan de acuerdo. Oro en el nombre de Jesús, que a medida que ahora comenzamos en mutuo acuerdo, orando por esos milagros y creyendo que hechos están, puedas comenzar a identificar dónde el yo quiere tomar el primer lugar en tu corazón y recordarle que es únicamente el Dios viviente quien es más poderoso para guardarte sin caída, junto con la mente de Cristo, que tienen el primer lugar y no yo. Nos vemos la próxima semana, si el Señor lo permite.